Vamos a comenzar con una pregunta. ¿Qué nos diría Ruth el día de hoy? Es una pregunta interesante. Ella existió hace muchos siglos, pero ¿qué nos diría hoy esta Ruth a la cual vamos a referirnos? Y ahora observe la respuesta que pudiese ser que saliera de sus labios, más o menos como está escrita. Dios puede usar el sufrimiento y la tragedia como la plataforma para darnos un triunfo sorprendente. Deténgase un momento y vuélvalo a leer conmigo en voz alta. Dios puede usar el sufrimiento y la tragedia como la plataforma para darnos un triunfo sorprendente. Siga leyendo conmigo. Nada pasa por accidente. Todo está escrito en su agenda divina. Aún lo más doloroso tiene un propósito para bien en las manos de Dios. Lo que aparentemente te ha destrozado, Dios lo tornará para tu edificación y para su gloria. Muchas veces tu derrota es el camino hacia la victoria de Dios para ti. Todo lo que necesitas es encontrarte con tu Redentor. Esas palabras son solamente una idea de lo que en el corazón de aquella mujer pudiese haber cuando vivió su vida en esta tierra. Cuando habla de tu Redentor, está hablando, por supuesto, de aquel que habría de redimirla, Dios mismo a través de un hombre. Y cuando hablamos de nuestro Redentor, estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, que nos redimió para gloria de Él y bendición de nuestras vidas. Así es que el Redentor en aquel tiempo y hoy es Dios mismo y Jesucristo el ejecutivo, el que ejecutó, el que llevó a cabo nuestra redención. El término significa liberados, devueltos mediante el pago de un rescate. ¿Qué significa el nombre Ruth? Siempre es interesante preguntarnos el significado de los nombres en la Biblia. Y Ruth puede significar la compañera fiel o amiga. Las dos posibilidades son aceptadas: amiga o compañera fiel. Un nombre bien puesto para esta persona. Pero Ruth aparece en la Biblia con solamente 4 capítulos y 85 versículos. Usted puede leer el libro muy rápidamente, pero la joya, el contenido que tiene es un tesoro que nos enseña grandes lecciones para nuestra vida personal. Fue escrito más o menos en la época de los jueces. Allí sucedieron los hechos. Los acontecimientos ocurren 60 años alrededor de eso, antes del nacimiento de David, para ubicarles. En 60 años más, David vendría a este mundo. Así es que es una idea muy interesante el entender por qué Dios permitió que ella existiera. Vamos a ver la condición de Ruth como moabita. ¿Qué es moabita? Viene de lo que es la ciudad de Moab. Los que la habitaban se llamaban moabitas. ¿Y quién es Moab? Bueno, es el hijo que tuvo Lot con su hija. Cuando cometió el pecado de incesto, su hija mayor y su hija menor con su padre. Tuvo a Ben-Ammi con 2 M's, Ben con B alta, Ammi, y ahí son los amonitas. Y tuvo a Moab con su hija mayor, la primogénita, y ahí nació Moab. Quiero que vean Génesis 19:37
para ubicar sus corazones un momentito. Y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. Así es que con solo lo que le he dicho, usted puede pensar, algo pasó en mi corazón. Sí, todos conocemos la historia de Lot. Huyó de Sodoma, huyó de Gomorra, se escondieron en una cueva, las hijas lo embriagaron, querían una descendencia, pensaron que no había alternativa y Lot, ebrio, concibió a sus 2 hijas. Por lo tanto, el pueblo de Israel, un pueblo que amaba y temía al Dios soberano, no se sentía cómodo con los moabitas. Porque también los moabitas habían sido en algún momento de la historia sagrada, después de todo lo que fue el nacimiento de estas personas, un pueblo que no amaba a Israel, despreciaba a Israel. Voy a darles un ejemplo en Deuteronomio 23, 3 y 4 para que podamos entender qué estaba pasando. Los amonitas y los moabitas no serán nunca admitidos en la congregación del Señor, ni aún después de la 10ª generación. Eso quiere decir nunca, porque cuando ustedes pasaron por su territorio, después de haber salido de Egipto, ellos no les ofrecieron agua ni alimentos, y además pagaron a Balaam, hijo de Beor, que venía de Petor de Mesopotamia, para que pronunciara una maldición contra ustedes. Hermanos lindos, cuando venía el pueblo de Israel saliendo de Egipto, los moabitas le dijeron: no te damos paso. Y Dios no se agradó de ellos. Y luego, cuando vieron que el pueblo de Israel había entrado en la tierra prometida, entonces decidieron buscar a un profeta, Balaam, y le pagaron para que maldijera al pueblo de Israel. Y Balaam nunca pudo maldecirlo. Es más, un asna le habló en camino cuando iba a maldecir al pueblo de Israel. Un asna le dijo: no lo hagas, y lo detuvo en el camino. El ángel de Jehová tenía una espada en la mano para destruirlos y continuaba el camino. Y el asna lo detuvo y le habló: ¿por qué me maltratas? Y ustedes conocen la historia. Por lo tanto, podemos entender que había algo que el Señor decía: no me agrada este pueblo idólatra y pagano. Su Dios principal era un Dios muy malo, Quemos. Era un Dios terrible con D pequeña, pero terrible porque no existía. Pero quienes les hacían creer al pueblo que existía, hacían uso de él como el subyugador. La palabra Quemos significa subyugador. Era un Dios terrible. Y tenían otro peor, Baal Peor. Y la palabra peor le va muy bien a ese Baal Peor. ¿Saben qué hacía ese Dios con D pequeña? Hacía que los hombres y las mujeres tuvieran culto a la sexualidad de manera aberrante. Y una vez sedujeron a los mismos israelitas, los moabitas, a través de Baal Peor, y las mujeres tuvieron vínculos de relación íntima con los judíos, con los israelitas, y en un día murieron 24,000. Así es que usted puede darse cuenta del panorama. ¿Qué esperanza podría tener una moabita? Pero como veremos, en el caso de Ruth no se cumplió esta sentencia. Dios es muy misericordioso y cambiaría el corazón idólatra y pagano de Ruth para que lo amara a Él, el único Dios verdadero. Pero igual fue con nosotros. ¿Acaso no estamos destituidos de la gloria de Dios todos los que no creemos en Cristo cuando no éramos salvos? ¿Acaso el mundo no está destituido de su gloria? Lo está. ¿Acaso no somos pecadores e idólatras? La mayoría de los que estamos aquí conocimos la idolatría. Lo éramos. Y sin embargo Dios tuvo misericordia de nosotros. Nos cambió el corazón, como le cambiaría el corazón a una mujer que, siendo de Moab, haría con ella algo maravilloso. Ven, así comienza. Entonces dirá alguien: tengo esperanzas. La tiene, porque Dios es amor, porque Dios es perdonador, y todo se logra a través de la confianza en la obra de Jesucristo el día de hoy.
Por eso, permítanme darles la historia para introducirles en el tema de Ruth. Miren Ruth 1 al 5. En los días en que los jueces gobernaban Israel, un hambre severa azotó la tierra. Cuando hablamos de hambre, hablamos de un juicio divino. El pueblo judío, el pueblo de Israel, había cometido pecados. Estaba escrito en la palabra que Él cerraría los cielos para que no lloviera cuando hubiesen algo de conductas que no fueran conforme a su palabra. Y el pueblo sufría de hambruna. Y esa hambruna estaba allí severamente azotando a Belén, a Jerusalén y a toda Judea. Por eso, un hombre de Belén, de Judá, dejó su casa y se fue a vivir a la tierra de Moab. Ahí había abundancia aparentemente. Había escuchado que tenían cultivos, que tenían que comer. Se fue junto con su esposa y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelec y el nombre de su esposa era Noemí. Sus 2 hijos se llamaban Mahalón y Kelión. Eran efrateos, o sea, de Belén, en la tierra de Judá. Así que cuando llegaron a Moab, se establecieron allí. Tiempo después, murió Elimelec y Noemí quedó sola con sus 2 hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas. Uno se casó con una mujer llamada Orfa y el otro con una mujer llamada Ruth. Pero unos 10 años después, murieron tanto Mahalón como Kelión. Entonces Noemí quedó sola sin sus 2 hijos y sin su esposo. ¡Qué historia más trágica! En primer lugar, noten bien, la verdad es que pareciera una ironía que llamándose Betlehem en hebreo, casa del pan, no hubiera comida. Y llamándose un hombre Elimelec, cuya traducción al castellano sería Dios es mi rey, toma a su esposa y a sus 2 hijos para irse a la tierra de Moab. Existían buenas relaciones entre Jerusalén, Belén y los moabitas, pero no era lo mejor que podía hacer. Sin embargo, desesperado por proteger a su familia, escuchen todos el corazón de un hombre, inconsultamente, pero siguiendo un trazo divino por los siglos de los siglos de los siglos, preparado por Dios, hizo algo extraño. Fue a Moab. Y la palabra dice que Noemí era una esposa muy dulce. La palabra, la traducción de Noemí puede ser dulzura, placentera o amable. Así es que ella condesciende con su esposo Elimelec a salir de Belén a buscar comida en la región de Moab, a 80 kilómetros de Belén. Pero sus 2 hijos, Mahalón, eran especialmente débiles. Mahalón significa enfermizo y Kelión significa desfallecido. Pareciera que los hijos de Elimelec con Noemí tenían un problema congénito. No eran personas sanas, fuertes, robustas, eran débiles. Así es que quizás el instinto de protección de Elimelec para aquellos niños o aquellos jóvenes los hizo irse a un lugar inadecuado. Pero Dios permitió que muriera Elimelec y Noemí quedó como viuda. Entonces, muriendo el papá, que seguramente preservaba en su posición de un israelita que no se casaran con los moabitas, con las mujeres de Moab, una vez muerto, Mahalón y Kelión se casaron. En yugo desigual, ciertamente. Kelión se casó con Orfa y Mahalón se casó con
Ruth. Pero en todo esto, detrás de la escena, Dios está observando y permitiendo que las cosas acontezcan. Hermano amado, no hay nada que usted haga que Dios no esté observando y que Dios no esté permitiendo. Él es soberano para impedir lo que quiere impedir y soberano para dar su voluntad al corazón humano. Así es que no les dio hijos, ni a uno ni al otro. 10 años de matrimonio y no tuvieron descendencia. Dios no se los permitió y ellos murieron estando en Moab. Así es que Ruth y Orfa se quedaron viudas y Noemí ya era viuda. Y por lo tanto ahora son 3 viudas que no hayan qué hacer. Y están sencillamente sin un protector, sin un hombre que pueda cuidarlas, que pueda protegerlas. Y según un Targum, es una palabra muy de teología, pero significa mucho. El Targum es la traducción de la Biblia del idioma arameo. Y según un Targum arameo, dice que un ángel le dijo a Noemí que ya no había hambruna en Belén, que podía volver a Belén. O sea que ahora ella escuchó de un ángel, probablemente, si los Targumes están en lo correcto, según la traducción de los arameos, o no. Pero ella supo que ya no había hambre en Belén. Entonces podía regresar. Pero regresar significaba que Orfa y Ruth, sus nueras, viudas, tendrían que volver con ella. O quizás podría convencerlas a que no la siguieran, porque lo que les esperaba en Belén era necesidades, problemas. Y así se desarrolla la historia. Ahora podemos entender que está ella solita. Tengo una reflexión para usted. Es mejor vivir en escasez, mis hermanos lindos, dentro de la voluntad de Dios. Aprendamos esta verdad. Yo prefiero vivir escasamente si su voluntad es la que yo estoy viviendo, que vivir con abundancia fuera de la voluntad de Dios, porque no va a funcionar lo que yo anhelo sin su bendición. Por lo tanto, entendemos que si su voluntad es que tengamos lo que tengamos, es perfecto para nosotros si estamos según su deseo para nuestra vida. Ahora vamos a ver qué sucedió con la historia de Ruth. Ruth 1:14 al 22. Entonces, pensando en volver justamente a Belén, volvieron a llorar juntas. Volvieron a llorar porque habían llorado a los esposos que tenían las 3. Y Orfa se despidió de su suegra con un beso. Pero Ruth se aferró con firmeza a Noemí. Un momento, tiene que pensar en esto. Orfa había escuchado las mismas palabras que había escuchado Ruth. Hermanos, la influencia de Noemí sobre sus nueras era maravillosa. Ella hablaba del Dios viviente, hablaba del Dios único, el verdadero Dios. Y cuando ella enviudó, siguió afirmando que ese Dios era bueno y misericordioso. Y cuando se casaron sus hijos, les enseñó a Orfa y le enseñó a Ruth del Dios vivo al que ellos servían, al que ellos amaban, y le escucharon. Y cuando murieron sus hijos, la conducta de Noemí fue confiar en Dios como el único Dios verdadero que da la vida y quita la vida.
Entonces, cuando están en el momento de llorar juntas de nuevo, porque Orfa va de vuelta a Belén, se despide de su suegra Orfa con un beso, pero Ruth se aferra a Noemí. ¿Sabe qué es Orfa? Aquel tipo de mujer o de hombre que ha conocido de Dios, que ha oído de Dios, que conoció porque alguien le enseñó de un Dios verdadero y con pruebas de la vida propia del que le enseñaba llegó a entender que era real, pero decide dejar el seguir al Dios vivo para volver a sus ídolos, volver al mundo. Orfa volvería a su pueblo, habiendo sabido del Dios vivo. Pero no era lo mismo con Ruth. Ruth tenía otro corazón. Ruth tenía otra forma de pensar. Entonces mire lo que dice ahora. Mira, le dijo Noemí, tu cuñada, o sea Orfa, regresó a su pueblo. ¿Y a quién, hermanos lindos? Sus dioses. Tú deberías hacer lo mismo. No le está recomendando más que haga lo mismo para que la proteja su familia, para que la cuide su familia. No quiere que pase hambre, no quiere que pase penas. Esa es toda la intención de Noemí. No la entendamos como quien dice, te entrego a tus dioses. No, la intención es, no tengo nada que darte. Cuando llegues a Belén vas a ser pordiosera y miserable como yo. No te lo quiero para ti. Entonces aquí aparece la primera vez que Ruth habla. Ahora Ruth va a hablar. Está tratando de convencerla Noemí, pero oigan la respuesta de Ruth, sus primeras palabras. Pero Ruth respondió, no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí me enterrarán. Que Dios me castigue severamente si permito que algo nos separe aparte de la muerte. Lo que estamos escuchando, según algunos que han estudiado la palabra, es el mensaje más precioso que se haya escrito en la Sagrada Escritura. Su afirmación significa una declaración tan bella como la más bella de toda la literatura que puede haber. Palabras que salieron del corazón de una mujer que había entendido lo más importante. El Dios de Noemí era el Dios verdadero y a Él iba a servir, a Él iba a seguir, a Él iba a pertenecer. Ahora entendemos, no solamente el ejemplo precioso de Noemí, no solamente la enseñanza que le había dado, sino que Dios hizo algo en su corazón, le hizo hacer la confesión de fe. Sus palabras son, yo creo en ti Dios y no creo en Quemos. Yo creo en ti Dios y no creo en Baal peor. Yo creo en ti Dios y a ti voy a seguir siguiendo a Noemí que te sigue a ti. Eso es conversión. Aquella mujer se había convertido en una israelita de corazón. Ahora tenía al Dios de Israel en su ser, lo meditaba, lo pensaba, dejó a sus ídolos, dejó a su familia, dejó a su ciudad para seguir a aquella que le había revelado al Dios vivo, Noemí. Ruth se convierte al Dios verdadero. Y dice el texto sagrado, cuando Noemí vio que Ruth estaba decidida a irse con ella, no insistió más. De modo que las dos siguieron el viaje. Cuando entraron a Belén, todo el pueblo se conmocionó por causa de su llegada. ¿De verdad es Noemí?, preguntaban las mujeres. ¿Por qué cree que preguntaban eso? Porque aquella mujer que había salido hacía tantos años regresaba ahora acabada, lastimada.
Aunque había tenido fe y se sostenía en la fe, su cuerpo reflejaba dolor, el dolor que había vivido. Ahí está evidenciado en su aspecto físico, había cambiado por el dolor que había sido intenso. Y les dice: no me llamen Noemí, contestó ella, más bien llámenme Mara. Mara significa amargura, porque el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga. Me fui llena, pero el Señor me ha traído vacía a casa. ¿Por qué llamarme Noemí cuando el Señor me ha hecho sufrir y el Todopoderoso ha enviado semejante tragedia sobre mí? Así que Noemí regresó de Moab acompañada de su nuera Ruth, la joven moabita. Llegaron a Belén a fines de la primavera, al comienzo de la cosecha de la cebada. Qué impresionante. Al comienzo de la cosecha de la cebada, ya no había más sequía, había fruto de la tierra y estaban llegando en un momento que Dios había preparado para que ahí, a ese tiempo, llegaran. Déjeme decirles algo de la flaqueza de Noemí. Noemí, ante aquellas personas que la conocían, abrió su corazón y dijo lo que había soportado y había vivido, que Ruth no conocía. El dolor de ella había sido evidente, pero le decía a Ruth: confío en Dios, tengo fe en Dios, mi Dios sabe lo que hace. Sin embargo, cuando está con sus conocidos, tiene flaqueza y dice: mejor llámeme amargura, Mara, porque Dios me mandó llena, con esposo, con hijos, y me regresa vacía. Vemos debilidad, le atribuye a Dios un despropósito en su vida, lo cual no es así. A veces usted y yo tenemos la flaqueza y la debilidad de decir: Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué me hiciste que yo pasara esto? ¿Por qué estoy sufriendo y padeciendo de esta manera? Dios, tú eres bueno porque me lo has permitido vivir. La misma flaqueza de Noemí. Pero en el fondo del corazón, cuando hablamos así, sigue habiendo: yo creo en ti, yo tengo fe en ti, yo sé que tú estás conmigo, no importa lo que pase, tú estás conmigo, tú eres Dios. La flaqueza de Noemí no indica que ella no tuviera fe, solamente que estaba desahogándose con ellas de la manera en que lo hizo, porque ella sabía que las cosas para ella en su mente no tendrían ninguna mejoría. A lo mejor aquí hay alguien pensando: la vida que estoy pasando, la prueba que estoy pasando es tan dura, pastor, que no tengo ninguna posibilidad de cambiar nada. Voy rumbo al desastre, voy rumbo a lo que es fatal, voy rumbo a lo malo, no tengo esperanza. Así estaba Noemí. Pero no se dio cuenta de algo. Llegaron en el tiempo de Dios, cuando estaba la cosecha de la cebada. En el tiempo de Dios, cuando algo iba a acontecer por parte de aquel que la ama a ella y le ama a usted sin ninguna duda. Por eso, el punto primero es que el Redentor busca a los destituidos para que puedan formar parte de su familia. Ruth representa a los destituidos de Moab y sin embargo quiere que formen parte de su familia. Dios es el gran Redentor. Jesucristo es el gran autor de la redención y aparece como un personaje hermoso, una persona que se llamaría el Redentor de ella, Ruth, y también de Noemí. En hebreo la palabra es Goel, Redentor. Miren Ruth 2, 1 al 7. Había en Belén un hombre rico y muy influyente llamado Booz. Booz significa en Dios hay fortaleza, que era pariente de Elimelech, el esposo de Noemí. Un día Ruth la moabita le dijo a Noemí: déjame ir a los campos de cosecha a ver si alguien en su bondad
me permite recoger las espigas de grano dejadas atrás. Déjeme explicarle eso. Ruth había escuchado de Noemí: hijita, ¿sabes una cosa? Hay una ley que Dios estableció, que todos los que siembran y producen granos y producen frutos, cuando van a hacer la cosecha, permitan que de los manojos de aquello que están levantando se les van cayendo en el camino, en lo que las llevan hacia lo que es las gavillas para ponerlas en su lugar, eso que está tirado puedan recogerlo viudas, huérfanos y extranjeros. Dios lo había establecido. El Dios que usted tiene como Padre es tan bello y protector que así lo estableció para gloria de su nombre. En Levítico 19, 9 al 10, que le voy a leer, va a encontrar ese mensaje tan poderoso que hizo que esta mujer le dijera a su suegra: quiero hacer lo que tú dices que puedo hacer. Levítico 19, 9 al 10. Dice Dios: cuando ciegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová vuestro Dios. Ahora entendemos. Entonces le dice Ruth: déjame ir a mí al campo, y voy a ir detrás de los que están segando, los que están cosechando, y voy a recoger las espigas que vayan quedando, las voy a tomar conmigo, como tú me has dicho que Dios lo ha dicho, que Dios lo ha permitido. Entonces Noemí respondió: está bien, hija mía, puedes ir. Así que Ruth salió a recoger espigas detrás de los cosechadores, y resultó que lo hizo en un campo que pertenecía a Booz, el pariente de su suegro Elimelec. Deténgase ahí. Hermanos amados, vean la providencia divina. Observen con cuidado al Dios viviente. En todos los campos sembrados que había en Belén, Ruth podía haber escogido cualquier campo, pero Dios la guió a un campo que ella, ignorando todo cuanto estaba aconteciendo en el plan divino, como usted no conoce el plan divino para su vida tampoco, Ruth va a un campo que resulta ser de Booz, el pariente de Elimelec, el fallecido de Noemí. Qué maravillosa es la bondad divina, qué maravillosa es la providencia. Ahí está ella con el pariente de su suegro. Hermanos queridos, no hay casualidades, no hay coincidencias. Dios es soberano. Esto ocurrió porque Dios quería que así fuera. Ella podría haber elegido cualquier campo, pero no, Dios la llevó al que él quería. Mientras estaba allí, otra grandeza del Señor. Llegó Booz. Miren, usted diría: qué casualidad, pastor, que llega cuando está ella justamente ahí. No, mi hermano, es la voluntad de Dios. Llegó Booz de Belén y saludó a los cosechadores. El Señor sea con ustedes, les dijo. El Señor lo bendiga, respondieron los cosechadores. Noten cuánto amaba este hombre a Dios. Tenía a Dios en su boca. Entonces Booz le preguntó a su capataz: ¿quién es esa joven que veo allá? ¿De quién es? Y el capataz le contestó: es la joven moabita que volvió con Noemí. Esta mañana me pidió permiso. Mírela cómo con educación pidió permiso. Ella pidió permiso para recoger granos detrás de los segadores. Desde que llegó, no ha dejado de trabajar con esmero, excepto por unos momentos de descanso en el refugio. Cuando yo leo estas palabras,
Veo a una mujer que se humilló, mi hermano, para ser por diosera todo lo más humillante que puede haber. No había mayor humillación que andar detrás de los segadores recogiendo las espigas que dejaban. Qué humildad, qué sencillez de corazón, qué sensible era ante la necesidad. Veo a una persona, mi hermano, que está haciendo lo que Dios le permite hacer y lo hace extremadamente bien. Como ella era extremadamente pobre y maravillosamente humilde, mendigar no le avergonzaba. Se resignaba a la voluntad de Dios para su vida, pero le era fiel a su Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que Noemí le había revelado. Ahora pueden encontrar en vos un hombre de carácter especial. Dios sea con ustedes, el Señor los bendiga, fue el saludo. Vos era un hombre que amaba a Dios, era un hombre de integridad, de moral, adorador, fiel. Y qué persona la que estaba allí en el campo. Por lo tanto, cuando preguntó por ella, le llamó la atención. Le respondió que era una mujer respetuosa y educada, que había pedido permiso para cegar el campo y desde que llegó no había dejado de trabajar. Era perseverante, diligente y responsable. ¿Saben a qué me hizo recordar el Señor cuando leí lo que actuó, como actuó Ruth? A nuestra petición divina, cuando Dios dice en Colosenses 3:17, a nosotros sus hijos, hablo de usted y hablo de mí en la actualidad. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Saben qué pienso? Que Ruth se agachaba y decía: gracias Dios por esta espiga. Gracias Dios por esta otra. ¿Sabe cuánto podían cosechar los espigadores que eran humildes, que eran necesitados, que eran extranjeros, que eran huérfanos, que eran viudas en un día de trabajo? 1 libra. Era todo lo que podían alcanzar como promedio. 1 libra, su comida del día. Así es que esta mujer se esforzó de manera excepcional. Quería que pudiesen comer con su suegra. El segundo punto es que el Redentor entonces protege a los destituidos del estrago y de la ruina. Así es Dios. ¿Está usted pasando un mal momento? Tiene a un Dios que está dispuesto a ayudarlo. Tiene a un Dios dispuesto a protegerlo, a quitarle la ruina y el estrago de la vida, si tan solo usted le pide que lo ayude. Hasta hoy es así. Nuestro Señor Jesucristo está cuidando de nosotros cada día. Hermano, Él dijo que no nos faltaría el pan nuestro de cada día y así lo ha cumplido. Dios es fiel, Jesucristo es fiel. Isaías 41:10 dio una promesa al Señor tan hermosa que puedo leérsela con todo mi corazón. Oiga lo que dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Quién dice amén? Amén. Así es, hermanos lindos. Miren Ruth 2:8 al 13. Booz se acercó a Ruth y le dijo: escucha, hija mía, quédate aquí mismo con nosotros cuando recojas grano. No vayas a ningún otro campo. Sigue muy de cerca a las jóvenes que trabajan en mi campo.
fíjate en qué parcela están cosechando y síguelas. Advertí a los hombres que no te traten mal. Es decir, Ruth, que ya les dije que no te digan ninguna clase de palabra, ni te digan nada, sino que te respeten. Y cuando tengas sed, sírvete del agua que hayan sacado del pozo. Toma del agua nuestra. Entonces Ruth cayó a sus pies muy agradecida. ¿Qué he hecho para merecer tanta bondad?, le preguntó. No soy más que una extranjera. Deténgase allí. ¿Qué corazón? No merezco nada. Y tú, el dueño de este terreno, de esta cosecha, me estás diciendo que me vas a dar de tomar agua de las que toman tus siervas, que yo puedo ir a la parcela donde están haciendo la cosecha. ¿Quién soy yo sino una extranjera? Esa humildad tocó el corazón de vos. Y cuando dijo extranjera, sucedió algo dentro de él. Va a ver la respuesta de él y le voy a explicar qué ocurrió. Mire el versículo 11. Sí lo sé, respondió vos, pero también sé todo lo que has hecho por tu suegra desde la muerte de tu esposo. He oído que dejaste a tu padre y a tu madre y a tu tierra natal para vivir aquí entre gente totalmente desconocida. Que el Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas viniste a refugiarte, te recompense abundantemente por lo que hiciste. Me detengo un momento. Vos sabía quién era ella. Una moabita, una viuda de Malón, una nuera de Noemí y una mujer recta, honesta, que Dios había convertido a su fe. Ahora, ponga atención, mi hermano lindo. ¿Sabe quién era vos? ¿Qué miraba en Ruth? Extranjera, moabita, seguidora de ídolos en el pasado, ahora creyente del Dios verdadero. Se parece a mi mamá. Mi mamá era cananea. Mi mamá seguía a dioses falsos. Mi mamá era una prostituta antes de conocer al Dios vivo. Mi mamá aceptó la fe judía. Mi mamá se convirtió al Dios viviente. Y mi mamá conoció a mi papá, a Salmón, príncipe de la tribu de Judá, y se casó con ella, y mi papá la honró a mi mamá, y ahora mi mamá me recuerda esta mujer que es moabita, que fue pagana, que está aquí ahora. La conducta espléndida de mi madre Rahab. Ese era vos, hijo de Rahab. Ahora pueden ver la soberanía de Dios. Pueden ver su plan. Pueden ver cómo Él obra. Hermano, no se dé por vencido jamás. Hermana, nunca se dé por vencida. Nunca. Usted no sabe lo que Dios va a hacer. Usted siga siendo fiel, siga siendo completamente, estrictamente moral, recta, honesta, pura. Siga haciéndolo. Pero Dios está a cargo de su vida. Dios le ama, Dios anhela su bien, Dios desea lo mejor. Y usted no conoce sus planes. Usted no lo sabe.
ve, ese era vos. Y ella no sabía de dónde venía esa forma de voz, de verla con bendición, con agrado, ya que siendo ella moabita, tenía su bendición. Y le dijo: vos, que el Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas viniste a refugiarte, te recompense abundantemente por lo que hiciste. Ahora fíjese bien, voy a pedirle un favor a la iglesia. ¿Puedo pedirles que se pongan de pie un momentito? Iglesia linda, la Biblia no está escrita solo para que nosotros oigamos historias hermosas. La Biblia está hecha para que nosotros confiemos en que el mismo Dios que está revelándose en las historias está al cuidado de nuestra vida. Yo voy a leerle el significado de lo que Booz le dijo a Ruth. Oiga lo que le dijo por tercera vez: que el Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas viniste a refugiarte, te recompense abundantemente por lo que hiciste. Pensaría como lo hizo con mi mamá, Rahab. Ahora le voy a pedir a usted que me permita leerle el significado de estas palabras. Cierre sus ojitos, por favor. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás el cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Eso es lo que significó las palabras de Booz. Y espero, Señor, que signifiquen para cada uno de los que están presentes la misma promesa que hiciste a través del Salmo 91. En el nombre de Jesús, amén. Siéntense, hermanos lindos. Ruth le contestó: espero continuar siendo de su agrado, Señor, respondió ella. Usted me consoló al hablarme con tanta bondad, aunque ni siquiera soy una de sus trabajadoras. Así respondió Ruth. El punto tercero es: el Redentor sienta a los destituidos en su mesa. Hermanos lindos, Jesucristo dijo: he aquí yo toco la puerta de tu corazón. Si alguno abriere su corazón, yo entraré a él y cenaré con él. Así es que el Señor ha dicho que nos sienta en la mesa
a los que fuimos en el pasado destituidos. Y de acuerdo a Apocalipsis 19:9, un día estaremos sentados en las bodas del Cordero, allá en el mismo cielo, disfrutando de la compañía de nuestro Señor Jesucristo. Por eso pusimos que Él sienta a los destituidos en su mesa. Pero déjenme ponerle el ejemplo de lo que pasó con Ruth. Booz le invitó al lugar donde él comía con sus trabajadores. La honró. Dios nos honra a nosotros por medio de Jesucristo. Miren Ruth 2:14. Después, a la hora de comer, Booz la llamó. Ven aquí y sírvete de la comida. Puedes mojar tu pan en el vinagre. De modo que Ruth se sentó junto a los cosechadores y Booz le dio a comer grano tostado. Ella comió todo lo que quiso y hasta le sobró. ¿Saben en quién pensaba cuando le sobró ese grano? En Noemí. Estaba pensando llevárselo a Noemí. Ella había sentado su propio ser delante de aquel hombre y todos sus cosechadores, pero había alguien que ella amaba y estaba con hambre esperándola. Entonces guardó ese pan para ella. Por eso el cuarto punto es que el Redentor derrama su gracia sobre los destituidos. Usted, mi hermano lindo, recibió la gracia de Jesucristo cuando estaba destituido de la gloria de Dios. Igual le pasó a Ruth, igual. Miren Ruth 2:15 en adelante. Cuando Ruth regresó a trabajar, Booz ordenó a sus trabajadores: déjenla recoger espigas aún entre las gavillas y no se lo impidan. De los manojos, además arranquen de los manojos algunas espigas de cebada y déjenlas caer a propósito. Permítanle recogerlas y no la molesten. Hermanos, ahora le dice a los criados, a los que están cosechando: miren, si van las gavillas, déjenla que tome de ahí espigas, no hay ningún problema. Es más, cuando vayan cargándola para ponerlas con las gavillas, dejen caer algunas intencionalmente para que ella las recoja. Háganlo, protéjanla, cuídenla. Miren la gracia que recibió esta mujer. Así que Ruth recogió cebada allí todo el día, y cuando la desgranó, ella misma la desgranó por la tarde, llenó toda una canasta. Luego la cargó de vuelta al pueblo y le mostró a su suegra. También le dio el grano tostado que le había sobrado de su comida. ¿Sabe usted cuánto cabía en una canasta según las medidas de lo que Israel nos da en su revelación en la Biblia? Cabían entre 30 libras hasta 50. Ahora imagínese, ella llega con semejante carga con Noemí. Si fueran 30 libras era mucho, porque usted escuchó que una libra era lo que podían cegar. Así es que lleva tanto que asombra a aquella mujer, se asombra y le dice: ¿dónde recogiste todo ese grano hoy? Preguntó Noemí. ¿Dónde trabajaste? Que el Señor bendiga al que te ayudó. Entonces Ruth le contó a su suegra acerca del hombre en cuyo campo había trabajado y le dijo: el hombre con quien trabajé hoy se llama Booz. Que el Señor lo bendiga, le dijo Noemí a su nuera. Nos muestra su bondad, no solo a nosotras, sino también a tu marido que murió. Ese hombre es uno de nuestros parientes más cercanos, uno de los redentores de nuestra familia. Le explico rápidamente la ley del levirato. El Dios que dijo: dejen que recojan los huérfanos y los extranjeros de los alimentos, también estableció una ley. Se llamaba la ley del levirato. Voy a resumírsela. El hermano que se casaba con una mujer, si moría, el hermano que estuviese soltero debía de casarse con la viuda
para que tuviera descendencia de parte del hermano muerto, y así no se rompiera la línea familiar. Esa era una ley que el Señor estableció llamada levirato. El hermano del difunto esposo tenía que casarse con la viuda de su hermano. Pero como no habían más hermanos por parte de Noemí, ya que había tenido solamente a 2, le correspondía al pariente más cercano casarse con la viuda. Así es que el plan divino se nos revela de una vez. Ahora lo que quiero que hagan es que este Booz reclame por la ley del levirato el derecho que tiene para casarse con Ruth, la viuda de Malón. Y por lo tanto, toda la herencia de Elimelec pasa a ser ahora del mismo Booz y de la esposa que él va a desposar, es decir, Ruth. Esa ley de levirato existía por parte de Dios, y Booz, por ser el pariente cercano del muerto, estaba obligado, entre comillas, a casarse con la viuda de Malón. Así es que el Señor es sencillamente bueno. Toda la historia nos lleva a ese final. El punto número 5 es que el Redentor es capaz de enamorarse de quien sufrió rechazo y desprecio. Hermano amado, usted tiene a un Cristo que lo ama. Diga conmigo: Jesús me ama. Otra vez: Jesús me ama. Hermanos lindos, Jesús nos ama con amor eterno. Entonces el Redentor es capaz de amarnos, de enamorarse de quien sufrió rechazo y desprecio. Y eso es lo que ocurrió exactamente con la preciosa Ruth. Ruth 4, 9 al 10. Antes de llegar ahí, mi hermanita linda, vamos a contar una historia. Resulta, para que todos tengan el conocimiento del libro, que Booz sí quiere casarse con ella. La ama de verdad, pero hay un pariente cercano, más cercano que Booz. No sabemos exactamente el nombre, no lo dice la Biblia, solamente le dice Booz: mira, no puedo casarme contigo, aunque lo quiero hacer, Ruth, porque quiero ser tu esposo, porque hay un pariente más cercano que yo. No sabemos quién era, pero posiblemente era un tío, era alguien cercano, un hermano de Elimelec, no lo sabemos. Entonces, tiene que pasar primero el otro para ver si acepta o no casarse con Ruth. Ya se imaginan a Booz con los deditos tronándose, que no le guste, que no la quiera, que no la ame, que no se case, ¿verdad? Porque él sí la amaba. Entonces el pariente más cercano oye que tiene propiedades que eran de Elimelec y dice: yo puedo comprar la propiedad sin ningún problema, soy el pariente más cercano. Pero entonces le dice Booz: solo que hay una cosa más, te cuento, y es que el que compre las tierras y redima a esta mujer también tiene que casarse con la viuda de Malón, la moabita. Entonces el pariente cercano dice: eso no, los moabitas para mí no, eso no, no me caso con ella, entonces no quiero la tierra, no quiero nada. Y Booz se ríe y dice: lo logré, porque para él casarse con la moabita era un honor, como su madre era cananea. Así es la historia. Miren lo que dice. Luego Booz se dirigió a las personas que estaban allí y les dijo: ustedes son testigos de que hoy le compro a Noemí todo lo que le perteneció a Elimelec y a sus hijos. Además, me voy a casar con Ruth, la viuda de Malón. Así, el primer niño que nazca heredará el terreno y se mantendrá el nombre de la familia. Sus descendientes seguirán viviendo en Belén. El plan divino se consumó. El pariente más cercano no quiso, pero Booz la amaba. La plena restauración de Noemí y la bendición de Ruth se llevaba a cabo. ¿Quién hubiera pensado el plan que Dios tenía para esa vida?
Y le reitero, usted no sabe el plan que Dios tiene para su vida. Ánimo, Él tiene un plan precioso para cada vida. ¿Saben cuál fue el máximo regalo? Lo más grande que Ruth recibió de parte de Dios: el estar incluida en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, Ruth entró a ser parte de la familia de nuestro Señor Jesucristo, siendo la bisabuela de David. Esa es la historia sagrada. Miren Mateo 1, 5 al 6. Salmón engendró de Rahab, ¿a quién, hermanos lindos? A Booz. Booz engendró de Ruth, ¿a quién? A Obed, significa servidor de Dios. Y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David. Ahí lo tienen. Es una historia de amor, es una historia de misericordia, de providencia, de soberanía. El amor y la cosecha van de la mano en el libro de Ruth y también en el corazón de Dios. Todo esto es precioso. Significa para usted esperanza. Y Jesús va a decirnos las últimas palabras en esta mañana preciosa. Él va a hablarle a usted, le va a dar una enseñanza a usted como su iglesia y como su hijo, para gloria de su nombre. Miren Juan 4, 34 al 38. Entonces Jesús explicó: mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios quien me envió y en terminar su obra. Ustedes conocen el dicho: hay 4 meses entre la siembra y la cosecha. Pero yo les digo, despierten y miren a su alrededor. Los campos ya están listos para la cosecha. A los segadores se les paga un buen salario, y los frutos que cosechan son personas que pasan a tener la vida eterna. Qué alegría le espera tanto al que siembra como al que cosecha. Ya saben el dicho: uno siembra y otro cosecha. Y es cierto, yo los envío a ustedes a cosechar donde no sembraron. Otros ya habían hecho el trabajo y ahora a ustedes les toca levantar la cosecha. Póngase de pie, iglesia linda. Jesús sigue anhelando que vayamos a los campos que están listos para la siega. El pecado en esta tierra, en este mundo, cada día está más ensoberbecido. Sin embargo, los hombres necesitan de Dios. Dios es toda su esperanza. Y hablan de Dios sin conocerlo, porque no pueden conocer a Dios sino a través de Jesucristo. Él es quien nos lleva al Padre. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso en el texto que pusimos en pantalla, Jesús dice: los frutos que cosechan son personas que pasan a tener la vida eterna. Usted tiene un papel muy grande para la vida de alguien. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro Redentor, quien a semejanza de Booz con Ruth nos miró con tierna compasión y nos sacó del estado de miseria y de pecado en que nos hallábamos. Lo hizo a un muy alto precio, al precio de su sangre. Así nos compró para una herencia eterna, incorruptible. Ahora Él nos insta, nos invita a acercarnos
a los que aún no son redimidos, para que podamos ser de bendición para ellos y les acerquemos al Redentor Supremo, a nuestro Dios, a través de Jesucristo. Cierre sus ojitos un momentito, iglesia linda. Y amén. Si algún hombre o mujer estuviera en la iglesia en esta hora y todavía no tiene a Jesucristo morando dentro de sí, puede que lo ame, puede que sí, que usted lo tenga en un lugar especial, pero todavía no ha venido a su corazón. Haré una oración de fe para que la repita en esta hora y se convierta, de acuerdo a su palabra, en una nueva creación. Diga conmigo: Dios verdadero y eterno, aquí estoy porque tú me trajiste, reconociendo que soy pecador y me arrepiento de todo corazón. Hoy declaro que tú moriste en la cruz del Calvario para cargar sobre ti todos mis pecados. Los tomaste para que hoy yo quede libre de todo pecado. Tú me limpias con la sangre que derramaste en la cruz de toda maldad y me permite, Señor, declararte a ti mi Salvador, mi único Salvador, para gloria de tu nombre. Creo en mi corazón que resucitaste al tercer día y que eres Dios. Ven a mí por tu Espíritu Santo y hazme hoy recibir la vida eterna y ser salvo para la gloria de tu nombre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.